Jóvenes, bienvenidos al curso de Física 4. Esta es la primera sesión. Es una introducción al tema que vamos a empezar a ver en el primer corte departamental. Precisamente es magnetismo. Generalmente el inicio son conceptos teóricos, no vamos a ver aún problemas, vamos a empezar a introducirnos en el campo del magnetismo. Y el campo de magnetismo solamente es eso, campos magnéticos generados por imanes, no tiene nada que ver con corrientes eléctricas aún. Las corrientes eléctricas provocan también magnetismo, las vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a empezar. Antes de la era cristiana, Tales de Mileto descubre un mineral que tiene la propiedad de atraer a otros metales como el zinc, el cobalto, el fierro, etcétera. Entonces él le llama a este material que tiene esa propiedad de atraer metales. Algunos metales, no todos, algunos metales son atraídos por este material. Él le llama magnetita y es un compuesto que se llama óxido ferroso férrico. Esta es su fórmula química. Este material mineral es un material natural, se encuentra en la naturaleza y tiene esas propiedades de atraer materiales. Él le llama a este mineral magnetita y de ahí viene el nombre de magnetismo, que por cierto este mineral es encontrado cerca de la ciudad de Magnesia en el Asia Menor, al norte de Grecia, y por esta razón él le llama magnetita. Es un mineral, se le llama óxido ferroso férrico, su ecuación, su fórmula química. Y entonces estamos dentro del campo de los imanes. ¿Qué es un imán? Un imán es el material que tiene propiedades magnéticas, como es la de atraer otros metales, ¿sí? Y también dentro de la física, el magnetismo es el estudio de los imanes y de las propiedades magnéticas de estos materiales. Aquí lo tienen en el pizarrón. ¿Sí? Espero que estamos tratando de definir qué es el magnetismo de una manera muy sencilla, muy práctica, no muy profunda. Es lo que necesitamos saber, de dónde viene el término magnetismo. Los imanes, ya sabemos que son los imanes que poseen propiedades magnéticas, es decir, que atraen otros metales. La clasificación de los imanes son imanes naturales e imanes artificiales. Y bueno, es muy lógica la situación. Un imán natural solamente es la magnetita, que ya hablamos de ella, es el óxido ferroso férrico, que por cierto la magnetita nunca pierde sus propiedades magnéticas, nunca se desmagnetiza, a diferencia de los imanes artificiales. Y al decir artificial, pues son imanes elaborados por el hombre a partir de diferentes métodos de magnetización. Los imanes artificiales son muy utilizados en la industria. La industria requiere de muchos imanes cada vez más potentes. Se han empezado a crear imanes cuya potencia es mucho mayor. Generalmente se les llaman imanes de neodimio. Es un material que tiende a magnetizarse muy potente. Y bueno, aquí dice que el imán artificial es de uso industrial, es elaborado por el hombre y es a partir de aleaciones de níquel, hierro, cobalto, etc. Es la forma en la que el hombre ha podido crear imanes más potentes, ¿sí? Y dentro de los imanes, otra de sus clasificaciones son los imanes temporales y permanentes, ¿sí? Y bueno, es muy sencillo. Los imanes temporales son los que pierden su imantación o su magnetización en un periodo de tiempo muy corto. Los imanes permanentes generalmente tardan mucho tiempo, años, en perder propiedades o en disminuirlas. Casi por ello se puede decir que son permanentes, aunque sí su magnetismo va disminuyendo con el tiempo. Al contrario de la magnetita, decíamos, la magnetita no pierde sus propiedades magnéticas con el tiempo, siempre las va a conservar y con la misma potencia. No se reduce la potencia a través del tiempo de la magnetita.
Y de ahí vamos a pasar rápidamente a lo que son los métodos de imantación o de magnetización. ¿Cómo podemos magnetizar otro material? Que generalmente debe ser un material magnetizable. No todos, por cierto, no todos los materiales se pueden magnetizar o no pueden ser atraídos por otros imanes. Por ejemplo, el bronce, el latón, el cobre, el plomo son materiales que nunca se pueden magnetizar, tampoco se pueden atraer con otros imanes. A diferencia del cobalto, el níquel, el hierro dulce, estos materiales sí se pueden magnetizar y también son atraídos por otros imanes. Bueno, son tres métodos de imantación o de magnetización. El primero es el frotamiento o fricción. Es decir, que por ejemplo, un bloque de hierro dulce no magnetizado, al friccionarlo, al frotarlo contra un imán, este adquiere magnetismo, se magnetiza y por lo tanto se convierte en otro imán. Aquí es una grafiquita, este material, suponiendo que no está magnetizado, pero al frotar un imán contra este material adquiere propiedades magnéticas y se comporta entonces como otro imán, se magnetiza. Otra forma de magnetizar el otro material es por contacto. Es decir, que dejamos un tiempo prolongado un material cerca de un imán en contacto con este. Aquí observamos un imán y sobre este hay otro material que no estaba magnetizado, pero al dejarlo mucho tiempo en contacto, también empieza a adquirir o adquiere, mejor dicho, las propiedades magnéticas. Aquí le dibujo un polo norte y un polo sur. Vamos a ver más adelante qué es un polo norte y qué es un polo sur, para indicar que ya está convertido en otro imán bajo el método de contacto y este bajo el método de fricción o frotamiento. Y la última forma de magnetizar un material no magnético es por inducción, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que sin tener que hacer contacto un imán con el otro material, este otro material se magnetiza, repito, sin tener contacto. Tengo un imán aquí, un imán de barra, lo acerco a un clip, los alambritos que sujetan los papeles, un clip, sin tener que hacer contacto con él, a distancia, este clip se magnetiza y entonces es atraído por el imán de barra. Y podemos observar, si lo acercáramos por ejemplo, a una brújula, que sabemos que la aguja de una brújula es un imán, notaremos que el clip ya está magnetizado. Es decir, que sin tener que hacer contacto con él, el clip se magnetiza. Así cualquier otro metal susceptible de ser magnetizado, al dejarlo un tiempo prolongado en las cercanías del imán, sin tener que hacer contacto con este, se magnetiza. Y tal vez no adquiere la misma potencia magnética que otro imán, pero sí adquiere cierto grado de magnetismo. ¿Vale? Estas serían entonces las tres formas de magnetizar o de imantar un material que no lo está aún: frotamiento o fricción, contacto e inducción. ¿Sí? Y vamos a los polos de un imán. Un imán tiene dos polos. Generalmente ya a estas alturas todos ustedes ya habrán manipulado un imán. Tengo aquí estas dos piezas, puesto que el pizarrón está manufacturado con una lámina metálica de un material magnetizable, se atrae a los imanes, o más bien los imanes se ven atraídos por la lámina del pizarrón y por eso se quedan pegados a eso. Y vamos a observar que los dos imanes se atraen. A ver, lo vamos a acercar un poco más. Pero si intercambio esta punta con esta otra, vamos a observar, espero que se puedan observar ahí en la cámara, cómo tienden a rechazarse. Vamos a ver la ley fundamental del magnetismo, del por qué, cómo ocurre esta situación. Si cambio los extremos del imán, estos se atraen. Pero si lo forzo,
Al soltarlo, se cambia. Vamos a ver esto. Es un imán de barra. Si ustedes tuvieran uno en su casa, pueden hacer este experimento. Un imán de barra, un imán que tenga cierta longitud, lo suspenden en un hilo, como está ahí en la gráfica, y dejan que se estabilice. Van a observar que uno de estos polos, uno de los extremos del imán de barra, que está suspendido por un hilo, de hecho aquí lo tengo, es un imán, y cuando se estabiliza vamos a observar que un extremo del imán va a señalar hacia el polo norte geográfico. Aquí donde estoy ubicado, el norte, sé que el norte es en esa dirección, el norte hacia donde ustedes viven, es hacia en esa dirección, hacia allá está Zacatenco, etcétera. Entonces, al cabo de un tiempo, cuando se estabilice el imán de barra, siempre va a señalar hacia el polo norte. Incluso si yo giro, el imán siempre va a estar señalando hacia el norte. Si tienen oportunidad de hacerlo en su casa, si tienen un imán de barra con una cierta longitud, van a poder observarlo. Siempre un extremo del imán va a señalar hacia el polo norte geográfico, y por convención ese extremo del imán que señala el polo norte geográfico, por convención se le asigna el nombre de polo norte. Es decir, el extremo del imán que señala hacia el polo norte geográfico le vamos a llamar polo norte, y de forma contraria, el imán que señala hacia el extremo del imán que señala hacia el polo sur geográfico le vamos a llamar polo sur del imán. Entonces, de ahí que los extremos de un imán se le llamen polo norte y polo sur. Por ejemplo, ya una vez que determiné que el extremo del imán que señala hacia el polo norte geográfico, a ese extremo le voy a llamar polo norte. Es decir, en este caso, espero que se aprecie el color, es el color rojo. Si yo acerco otro imán, observen, el polo sur es atraído por el polo norte de este otro imán que tenía en la mano. Vamos a separarlo. Si yo volteo el imán, vamos a observar qué ocurre. Ahora, el polo norte del imán largo va a ser atraído. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esto yo ya puedo definir, ya sé, cuáles son los polos norte y sur de este otro imán. Si trato de ponerlo acá, se va a rechazar. Espero que se pueda observar en la cámara. ¿Sí? Entonces, este otro imán puedo ya determinar cuál es su polo norte y cuál es su polo sur. ¿Sí? Entonces, por eso habíamos comentado, espero que lo anoten, estos apuntes deben estar en su cuaderno. En un imán de barra, al estar suspendido en un hilo, siempre se orientará con un extremo señalando hacia el polo norte geográfico de la Tierra. El otro extremo del imán señalará hacia el polo sur de la Tierra. Por esta causa, al extremo que señala hacia el polo norte se le va a denominar polo norte. O sea, al extremo del imán que señala hacia el polo norte geográfico se le va a llamar polo norte. Y de la misma forma el polo sur, el lado contrario. ¿Sí? Y esta es la causa del por qué los extremos de un imán se les llama polo norte y polo sur. Vamos a ver más adelante cuál es la razón del por qué ocurre este fenómeno de que al ser suspendido un imán, uno de los extremos señala hacia el polo norte. Y la razón es porque la Tierra, el planeta Tierra, se comporta como un gran imán. Hay un enorme campo magnético alrededor de esto. Vamos a verlo más adelante. Y por esta razón es la que se denomina, decía, el polo norte de un imán, polo norte, y polo sur, polo norte, el que señala hacia el polo norte geográfico. Y no exactamente, el polo norte geográfico no coincide exactamente con el polo
norte o polo sur magnético de la Tierra. Vamos a ver más adelante algo de eso. Y hay algo muy importante, de hecho es la causa de todos los progresos de la humanidad en cuanto a electricidad, es la ley fundamental del magnetismo. Básicamente la ley fundamental del magnetismo dice que dos imanes, si tomamos dos imanes, los polos diferentes se atraen, los polos iguales se rechazan, y es lo que habíamos estado poniendo aquí. Tengo dos imanes. Voy a observar que el polo norte de este imán, espero que se note, se atrae con el polo sur de este otro. En cambio, si yo cambio este otro hacia acá, se va a estar rechazando, no sé si se alcance a ver, y se rechaza esta parte y la otra se atrae, esta se rechaza, y esto comprueba que en los imanes la ley fundamental del magnetismo dice que polos diferentes se atraen, norte con sur se atraen, de ahí las flechas que están encontrando se están atrayendo, polos diferentes se atraen y polos iguales se rechazan. Por esa razón las flechas están señalando hacia la parte externa, es decir, los polos iguales se están rechazando. Y lo mismo se rechazan los polos sur encontrados o los polos norte encontrados. Entonces anoten como ley fundamental de magnetismo, los polos iguales se rechazan, polos diferentes se atraen. ¿Sale? Esta parte teórica hay que anotarla en el cuaderno. Vamos a continuar con los siguientes temas.